A la casa del Señor. Bienvenidos a escuchar palabra de Dios. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 al 24. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 24. Cuando encuentren la palabra, me confirman con un amén, por favor. Gloria a Dios. El tema del día de hoy, hermanos, será practicando la palabra de Dios. Amén. Y si hubiera que ponerle un título al mensaje de esta tarde, sería el fariseísmo en las iglesias actuales. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Dice así la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cómo era. Amén. Cerramos nuestros ojitos en respeto al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos honra, gloria y alabanza porque solo usted se lo merece, Padre. Padre, su palabra ha sido expuesta, Padre Santo. En esta hora rogamos a su Espíritu Santo que ponga gracia en mis labios, Señor, para poder exponer su palabra, Señor amado. Vaya reprendiendo toda acechanza de Satanás, Padre, toda confusión, toda duda, Padre Santo. Padre, mientras su palabra es expuesta, ruego a usted vaya sanando, Señor, vaya libertando, Padre bendito, vaya dando fuerza a aquel que no tiene, Señor amado, restaurando, Padre. Padre, sea usted obrando con poder en cada uno, mientras tanto es expuesta su palabra en sus manos, Rey de la gloria. Por eso en esta hora, Padre, ruego a usted tome el control de esta carne cochina, Señor, reprendiéndola en el nombre de Jesucristo, Padre. Y sea usted guiando toda la palabra, Dios mío. Sea usted guiando, Padre bendito, la Escritura, exhortando su palabra, Señor. Padre, sea usted permitiéndome sentarme con mis hermanos allá, Señor, y que sea usted hablando desde este lugar. Se lo pido por misericordia, Señor. Se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Como hablábamos el día de hoy, el tema es practicando la palabra. Hablaremos un poquito de lo que está aconteciendo hoy en día en diferentes iglesias, en diferentes lugares donde en ocasiones se predica la palabra de Dios, pero muchas veces no la practican. Amén. Es como que el día de hoy la iglesia se ha convertido en la iglesia de los gaticas, porque predican pero no practican. Amén. Y el Señor el día de hoy nos viene a enseñar mediante su palabra que no tan solo tenemos que ser oidores de su palabra, sino que hacedores de aquella misma. Amén. Porque así lo dice su palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, hermanos. Hoy en día, en muchos lugares que se predica la palabra de Dios, en muchas iglesias que se predica la palabra, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, diciendo predicar la palabra en este lugar, pero cuando nos vamos de aquí ya no la practicamos, sino que volvemos a ser el mismo, volvemos a ser la misma persona que la que llegó a la que se fue de acá. Siendo que el día que nosotros llegamos aquí, en el momento que estamos acá, nosotros debemos irnos con un cambio, con algo nuevo en nuestra vida, con una alegría, con un gozo,
no muchas veces yéndose tristes o enojados de este lugar. Porque Satanás muchas veces va a querer robar la palabra, hermano. Va a querer robar la palabra y de repente usted al salir de aquí puede irse feliz, gozoso, pero nos pasa cualquier cosita, hermano, y estallamos. Estallamos de una porque muchas veces la carne toma más el control de nosotros mismos, hermano. Con decirle que muchas veces yo creo que hasta Satanás le teme a nuestra propia carne. Porque muchas veces la carnalidad nos lleva a no ser hacedores de su palabra, sino que tan solo oidores, y más encima oidores olvidadizos. Porque venimos, oímos la palabra, pero cuando salimos de aquí, nos olvidamos de lo que se predicó, nos olvidamos de lo que se habló, nos olvidamos de la enseñanza. En iglesia, hermano, hemos ido a iglesias en lugares donde el sin respeto se ve muchas veces, hermano. Se ve que muchos hermanos en vez de escuchar la palabra están distraídos, muchas veces en vez de oír la palabra están durmiendo, muchas veces en vez de oír la palabra están mal genio, muchas veces al oír la palabra como que no les entra la palabra, como que el oído se pone pesado, como que el oído se pone duro y no permite que la palabra pueda limpiarnos estando en este lugar. Amén. Pero ¿por qué sucede esto, hermano? Porque el fariseísmo, podríamos decirle, hoy en día ha tomado el control. Porque muchas veces nos hemos vuelto en unos hipócritas. Porque predicamos la palabra, pero no la hacemos por obra. Amén. Dice la palabra que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos, muchas veces nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos de quién compró nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser a precio de sangre de la cruz del Calvario, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos olvidamos que Él derramó esa sangre en ese lugar, pero no fue para gloria de hombre, sino que fue para la gloria de Dios el Padre, el cual mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna a quienes éramos no merecedores. No merecíamos tener una salvación, no merecíamos estar quizás en este lugar, no merecíamos quizás muchas veces hablar su palabra, pero aún así Él puso su mirada en cada uno de nosotros, porque el Señor dice la palabra que vino a los enfermos, no a los sanos. Vino a los que tienen necesidad, no a los que tienen abundancia. Vino por aquellos que son vil y despreciados del mundo, aquellos que muchos miran en menos y los ven con una manera despectiva, con una manera de querer muchas veces humillarlo con tan solo mirarlo. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que tenemos que mostrar a Jesucristo en donde quiera que estemos, hermano. Pero muchas veces no mostramos a Jesucristo, nos mostramos nosotros mismos. Es cuando dice que cuando nos miramos al espejo reconocemos nuestro rostro como algo natural y no nos damos cuenta que hay un cambio que en nuestra vida el Señor hizo. Y cada vez que Él nos habla con su palabra es para poder reconfortarnos, para poder darnos ese alimento que muchas veces es necesario para poder avanzar, para poder crecer, para poder tener un entendimiento que va más allá del entendimiento natural. Ese entendimiento que solamente su palabra lo puede dar. Muchos procesan ser sabios en su propia opinión, pero son necios, porque no entienden que lo que Dios quiere hacer en cada uno de ellos es que su palabra les vaya limpiando y que comiencen a practicar esta palabra y que entren en este gimnasio espiritual, en donde cada día que se va practicando la palabra, hermano, podemos ver que va saliendo algo de nosotros. Pero nunca nos damos cuenta que mientras salió algo de nosotros, vuelve a aparecer algo que no sabíamos que estaba en nosotros. Porque está todo tan oculto dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra intimidad, dentro de nuestro interior, que ni nosotros mismos nos podemos conocer, sino que el Señor con su palabra nos va desnudando y nos va enseñando que todo aquello que hacemos no es para recibir la gloria a nosotros, no como ser los fariseos que preferían hacer oraciones largas, que todos fueran mirados y quisieran tanta cosa, hermano. Lo que Él quiere es que nosotros seamos humildes y que enseñemos la palabra con amor y que digamos la verdad.
Dice la palabra que la verdad es la que no va a ser libre, hermano. Pero si no predicamos la verdad, ¿cómo vamos a ser libres de este mundo de mentira en el cual vivimos, en este mundo de fantasía, un mundo ficticio, lejos de la realidad? Porque solamente conocemos lo que pasa en el entorno a nuestro hogar, en el entorno, en el lugar en el cual estamos, pero no tenemos conocimiento de lo que sucede en diversos lugares, en diversas comunas, en diversas ciudades, en diversos países y en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que quiere hacer la palabra de Dios? Es transformar lo que estaba perdido, es transformar lo que ya no servía, es transformar aquello que estaba destrozado en algo nuevo, en algo hermoso, en algo precioso, una perla divina hecha por las manos de Dios, el cual día a día va trabajando y hermoseando esa perla mediante su palabra. Él nos va sacando brillo, nos va limpiando, nos va sacando toda la inmundicia, todo aquello que está pegado de nosotros. Pero si tan solo somos oidores de su palabra, ¿cómo va a salir aquello de nuestra vida? Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24. Miren lo que dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, hermanos. Cuando estaba aconteciendo esto, Pablo le hablaba a los fariseos, a los romanos y a todos aquellos que escuchaban su palabra. Le hacía entender a los judíos, le hacía entender que ellos eran unos predicadores de la palabra, pero no eran unos hacedores de la palabra. Eran unos predicadores de la ley, pero faltaban a la ley. Eran unos predicadores de grandeza que supuestamente guiaban al ciego a la luz, y muchas veces en vez de llevarlo a la luz, lo inundaban más en tinieblas. Hoy en día en la iglesia se ve exactamente lo mismo. En vez de guiar a un pueblo en santidad, el pueblo se guía en pecado, en inmundicia, porque están predicando la palabra de Dios, pero no quieren entender que la palabra de Dios es la que debe limpiar y reforzar el interior de cada uno de nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, ir cambiando, ir mudando nuestra personalidad, nuestra forma de actuar. Pero hoy en día, hermano, predicadores que predican de santidad y no se santifican, predicadores de que no hay que celebrar fiestas paganas y las celebran, predicadores que dicen hacer lo bueno, pero hacen lo malo. Porque hoy en día así está la iglesia. Por eso el título decía, el fariseísmo de las iglesias actuales. En muchos lugares, hermano, se predica una falsa verdad. Una falsa verdad, diciendo miles de cosas, miles de insensateces, que en vez de limpiar su corazón cada día lo corrompen más. En vez de levantar lo hacen caer más. En vez de ir santificando, hacen que se vayan pudriendo en todo aquello que están haciendo. Que era lo que los fariseos hacían en esos tiempos, era lo que los judíos hacían en esos tiempos. Querían mandar a todos a hacer algo de la palabra, pero yo no era capaz ni con un dedo a mover aquella carga. Muchos apuntaban a Jesús porque Él sanaba en el día de reposo, pero muchas veces ellos circuncidaban en el día de reposo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos predicar la palabra, pero no la queremos practicar. No nos queremos mantener en este gimnasio. Nos mantenemos un tiempo y después nos salimos porque nos cansamos, porque nos aburrimos, porque nos agotamos, porque ya no tengo ganas de hacerlo. Y tanta cosa hoy en día que se ve. Pero el Señor nos viene a enseñar que mientras vamos practicando la palabra, que mientras estemos en este gimnasio, va a haber un crecimiento que quizás no lo vamos a notar nosotros mismos, hermano, pero sí la gente que le rodea, la gente que está con usted, va a ver ese cambio en su vida, porque con su personalidad, con su forma de actuar, va a presentar a Cristo sin siquiera que usted le hable.
El Señor, el testimonio que Él tenía, era un testimonio único, hermano. Pero muchos le apuntaban con el dedo, muchos le criticaban, muchos le juzgaban, muchos le decían tantas cosas, hermano, creyendo tener la verdad, pero estaban más perdidos que hasta el mismo Satanás, hermano. Que Dios lo reprenda en esta hora. Hermanos, muchas veces nos engañamos. Nos engañamos porque somos de una manera, en un lugar, y cuando estamos en otro lugar somos de manera diferente. Muchas veces queremos ocultar lo que somos, esconder lo que realmente somos. Muchas veces no queremos mostrar a Jesucristo, muchas veces quizás por vergüenza, por pavor y quizás por tantas cosas. En vez de mostrar a Cristo, nos mostramos a nosotros mismos. Hoy en día, hermano, en predicaciones, en tarima, en púlpito, se predica de mucho la palabra, pero muchas veces no se está practicando. Y lo que el Señor quiere es que empecemos día a día a practicar su palabra, a seguir adelante, firmes, pero de la mano de nuestro Señor, hermano. No ser tan solo oidores olvidadizos, sino que ser hacedores. El momento en que usted se transforma en un hacedor, se transforma en alguien que está practicando su palabra, en alguien que está practicando el querer ser mejor persona, en alguien que está practicando ser moldeado por el Espíritu Santo, en aquel que quiere ser moldeado por esas manos del alfarero, que cuando estamos más llenos de inmundicia, Él viene con sus manos benditas, nos rompe, nos quebranta, nos hace llorar, nos hace sufrir, pero nuevamente viene, nos levanta y nos vuelve a armar con amor eterno, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el alfarero ama su trabajo? Porque no cualquiera se querría ensuciar sus manos para trabajar en el barro. Pero Jesucristo pensó en nosotros de esa misma forma. ¿Acaso Él no escatimó el ser ensuciado por culpa de nosotros? ¿Por culpa de este mundo perdido? ¿Acaso no comprendemos que Él no le importó ensuciarse sus manos, ensuciar su vestidura, ensuciar todo aquello que Él era? Siendo al más rico del mundo, se hizo pobre y habitó entre nosotros como carne. Se hizo hombre, no por gloria de Él, sino que por gloria del Padre, para traer salvación a aquellos que estábamos perdidos en este mundo, aquellos que estábamos desorientados, aquellos que caminábamos sin dirección, aquellos que no teníamos un propósito en nuestra vida, aquellos que no teníamos una meta en nuestra vida. Cuando Él llegó a nuestra vida, ven a decirte: tú eres un propósito en mis manos. Él tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Pero ¿cómo se va a cumplir aquel propósito si no nos dejamos que Él nos moldee como Él quiere? Si no queremos ser purificados, si no queremos ser santificados, queremos seguir siempre siendo los mismos, comportándonos de una manera de otra, en un lugar y de una manera de otra forma, hermano. Entonces, hermano, hoy en toda la iglesia, en muchos lugares, se está viendo aquello, hermano, que muchos son capaces de apuntar con el dedo a aquel que está al frente y echan de ver la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen en su propio ojo, porque son buenos para apuntar con el dedo a aquel que ha cometido un error, aquel que ha fallado, aquel que ha pecado. Pero algunos se acercan con amor y le dicen: levántate, uno por sí. El Señor te compró a precio de sangre. Para Él es valioso. Para Él es lo más hermoso que nadie puede ver. Sin importar tu apariencia, sin importar tu estatus social, sin importar tu color de piel, sin importar tu estatura, ni sin importar quién eres. Porque Él quiere ver a su Hijo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué manera podemos hacerlo? Practicando la palabra del Señor. Entrar a este gimnasio día a día y fortalecernos en el Señor. Caminar con el Señor. Aquello que muchas veces, hermano, nos cuesta. Hay que entender, hermano, que la palabra viene para mí primero. Y después va para aquellos que están escuchando. Amén.
Miren lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Acaso no pasa hoy en día eso en la iglesia, hermano? ¿Acaso no está aconteciendo hoy en día en cada iglesia, en cada congregación? Enseñan, dice la palabra, que guarden y hacerlo. Mas no hagáis conforme a qué, a sus obras. Cuando habla de las obras de su carne. Porque la palabra de Dios es santa, hermano. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar. La palabra de Dios es la que nos va a santificar. Amén. Hermanos, hay que entender que cuando Dios nos habla, hay que entender que muchas veces estamos perdidos. Hay que entender que muchas veces estamos desorientados, quizás desanimados, quizás sin ganas de seguir. Tal vez con ganas de abandonarlo todo. Muchas veces ya quitándole importancia a lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Quitándole importancia a que aquello que Él hizo fue algo que no era necesario. Pero ¿quién de ustedes o quién de nosotros puede mandar a los hijos para salvar a una humanidad si no salvamos a nadie? Si la realidad no tenemos ni un brillo, hermano. Y si tenemos brillo porque hay una luz que resplandece dentro de nosotros y se llama Cristo Jesús. Es su Espíritu Santo. Es Él el que nos lleva a toda verdad. Porque nosotros como seres humanos, como carne, fallamos, mentimos, cometemos errores. Pero Dios siempre está ahí esperando. En el lugar que tenemos con Él, en el lugar de nuestro encuentro, en nuestra cita, para conversar con Él y decirle lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien, en lo que hemos fallado, cómo nos hemos comportado. Es el lugar en donde podemos desahogar, donde podemos dejar nuestras cargas, donde podemos eliminar todo aquello que en el día o en el afán del día nos ha ido afectando y quitando esa felicidad, quitando ese gozo, quitando esa alegría que solo Cristo la puede dar. ¿Cuánto creen que Cristo nos ama? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, practiquemos la palabra del Señor. Comencemos a trabajar. Comencemos a poner la palabra por obra. Comencemos, hermanos, a mejorar, a cambiar nuestra actitud, a querer mostrar a Cristo, no a mostrarnos nosotros. Amén. Mire lo que dice la palabra en Romanos 5, versículo 8 y versículo 21. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante ¿quién? Jesucristo, Señor nuestro, hermano. Este es el Jesucristo que nos ama, que nos anhela estar con Él. Es ese Jesucristo que un día nos compró a precio de sangre y siendo quizá una perla en bruto, con su palabra nos comenzó a sacar brillo. Con su palabra nos comenzó a limpiar, con su palabra nos empezó a ayudar, con su palabra nos empezó a levantar, con su palabra comenzó a sanar, con su palabra comenzó a hacer milagros, con su palabra, con su amor, con su bondad, con su misericordia. Él comenzó a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros, en cada uno que está en una iglesia, en una congregación. Ya, hermano, es tiempo de que entendamos que aquella muerte no fue en vano. Amén. Porque Él nos ama con amor eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar por la palabra.
Padre, te damos gracias por su palabra, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor amado. Gracias, Señor, por hablarle a mi vida, por enseñarle a mi vida, Señor. Ruego a usted vaya fortaleciendo a cada uno de nosotros, a cada uno que ha escuchado su palabra, Señor amado. Que su Espíritu Santo, Señor, nos comience a llevar a la toda verdad, Señor. Padre, ayúdanos, Padre bendito, sabiendo que muchas veces fallamos y fracasamos en el intento, pero sabemos que usted no nos dejará caer, Señor amado. Porque aunque 7 veces caiga el justo, nuevamente el Señor nos levantará. Padre, le doy gracias por su amor, por su misericordia, Señor. Entendiendo, Padre Santo, que todo lo que usted ha hecho no fue en vano para nuestra vida, sino que para darnos un valor como hijo suyo, un valor que no tiene cálculo, Señor, un valor que muchas veces es perdido para aquellos que entienden la matemática, Señor. Gracias, papá, gracias por todo, Padre Santo. ¿Qué más decirle, Señor? Solo reconocerle día a día, reconocer su grandeza, Padre, reconocer que todo lo que usted hace es hermoso y que cada día va ayudándonos a ser el mejor persona. Padre, ¿qué más? Solo entregarle esta oración, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor les bendiga, hermanos. Pastor. Gloria a Dios. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, ayudándome, cambiando mi ser. Hay una unción